Leamos por favor en Génesis capítulo 5, el versículo 1 y 2. Así de pie vamos a leer. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Amén. Oremos. Padre, gracias. En esta hora te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada, y que podamos, Señor, ser iluminados a través de ella, podamos ser exhortados y edificados, y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para tu gloria y tu honra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Creados a la imagen de Dios, es el título que estábamos mirando hace 8 días y el tema en el que nos hemos centrado. Quiero recapitular un poco para aquellos que no estuvieron la reunión pasada, y hablamos del propósito de Dios con el hombre. Dijimos que así como nosotros tenemos un propósito en todas las cosas que hacemos, de la misma manera Dios tiene un propósito al crear. Todo lo que usted ve aquí es obra de un diseñador, un ventilador, una cabina, un micrófono, todo tiene un propósito. Absolutamente todo fue creado con un diseño, y un diseño con un propósito. Dios no es la excepción. Dios creó todas las cosas con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? La gloria de Dios. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista David dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites. Y termina el Salmo 8 diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Quiere decir que la creación anuncia la obra de Dios y anuncia la gloria de Dios. Esa imagen que está impresa en el hombre, en un momento por causa del pecado fue distorsionada. Dijimos también que la imagen de Dios en el hombre no se perdió. Al igual que una moneda que usted tiene en su bolsillo lleva impresa una imagen, si por cualquier circunstancia esa moneda cayera en un sitio no muy agradable, un lodazal o un terreno donde haya cosas no muy agradables, esa moneda nunca perderá la imagen que lleva impresa. Hay que sacarla de allí, hay que lavarla, hay que limpiarla, y de nuevo recobraremos la imagen en esa moneda que lleva impresa. Eso nos llevó a una reflexión, nos llevó a saber que yo no puedo mirar a los demás como inferiores a mí, ni puedo tener desprecio por las personas, por afectadas que estén por el pecado, porque esas personas llevan la imagen de Dios en ellos. Tanto el hombre como la mujer llevan la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios en el hombre hizo que el hombre entendiera muy bien cuál es el propósito para el cual fue creado: la gloria de Dios. Pero a raíz del pecado, entonces, esa gloria es cambiada en la mente del hombre. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 1, el versículo 18. Cuando Pablo habla acerca del pecado de la humanidad, se centra precisamente en el propósito para el cual fuimos creados. Dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿De qué está hablando aquí? Dios manifestó al hombre la gloria de él. Verso 20: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Dios ha puesto en el hombre eternidad y ha puesto su imagen en él, su imagen moral, su imagen espiritual, su imagen
intelectual en el hombre, para que esa imagen que está impresa en él le dé testimonio. Versículo 21, aquí viene el pecado del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dijimos que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Y el versículo 21 dice entonces que habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y eso desata inmediatamente un deterioro en la vida moral del hombre, en la relación del hombre, en todo lo que gira en torno al hombre, cuando el hombre se aleja del propósito para el cual fue creado. Versículo 23, cambiaron la gloria de Dios. ¿Y qué hizo el hombre en su pecado? Cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24, ahora viene la consecuencia, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y reitera el verso 26, por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que cometan cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Eso pasa cuando el hombre se sale del propósito de Dios. Fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahora, el hombre no puede recuperar esa imagen por sí mismo. El hombre tiene que acudir a su creador. Dios tiene el diseño, Dios sabe cómo fue creado, cuál es esa imagen. Y el único que puede recuperar esa imagen de Dios en el hombre es Dios a través de una obra salvífica. Por eso Cristo toma aquí un papel preponderante, importante en la obra de restauración del hombre. No es la filosofía, no son las teorías humanas lo que regeneran al hombre y lo que devuelve la imagen de Dios perdida en el hombre, sino que es Dios a través de su obra salvífica que va a salvar al hombre y a restituir su imagen en él. Pablo escribe a los colosenses y muestra precisamente cómo restituye el Señor la imagen del hombre a través de la obra de Cristo. Váyase a Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojaos del viejo hombre con sus hechos. Esa lista que usted acaba de leer en los versículos que acabamos de mirar hacen parte de la imagen distorsionada de Dios en el hombre. Versículo 10, y revestíos del nuevo hombre, conforme a la imagen se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o excita, siervo libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así de que ahora, a través de la obra de Cristo,
lo que va a pasar es que va a haber una restitución de la imagen perdida en el hombre. Y a partir del versículo 12, entonces Pablo va a mostrar ahora la transformación, el cambio que va a haber en ese hombre. Ahora dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Mire la diferencia: santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis también llamados en un solo cuerpo, y sed que agradecidos. La gente sigue yendo a las librerías a buscar libros que le digan cómo cumplir el propósito de su vida. Siguen yendo a conferencias, seminarios, siguen acercándose a entrenadores, a coach, y hay una cantidad en el mercado de propuestas que llevan a la gente supuestamente a encontrar el propósito de vida, pero lejos del Creador es imposible. En el capítulo 8, en el versículo 28 de Romanos, entonces ahora Pablo va a mostrar cómo se restituye esa imagen en el hombre. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el modelo por excelencia. Cristo tiene los estándares, tiene las medidas, la estatura, la plenitud de Cristo. Está en la imagen perfecta que perdió el hombre por causa del pecado. Al regreso de Cristo seremos completados en su totalidad. Mientras estemos en este cuerpo, no habrá posibilidad de tener la plenitud de la imagen de Dios, porque todavía estamos en un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que está contaminado por el pecado, que está bajo la concupiscencia de la carne, y hay una lucha, hay un combate entre la carne y el espíritu que no permiten que ese ser humano llegue a la plenitud aún estando acá. Pero al regreso de Cristo habrá de completarse la restauración de la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando dejemos este cuerpo finalmente y ese cuerpo sea transformado al cuerpo de la gloria suya. Ese momento no lo hemos vivido aún, está a futuro. Juan lo describe cuando escribe en la primera carta de Juan. Váyase allí por favor, primera de Juan capítulo 3. Hay un hecho futuro que ha de vivir la iglesia y todos los que somos de Cristo. Dice el verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2: amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. En otras palabras, ahora estamos en este cuerpo, todavía estamos sujetos a pecado, todavía habitamos en un cuerpo de concupiscencia, en un cuerpo que se cansa, se fatiga, que está bajo la influencia y las consecuencias del pecado. Pero dice el verso 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero todavía no hemos sido perfeccionados en toda su dimensión con la imagen de Dios, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuál es la imagen que tenemos en este momento? Váyase por favor a Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 47. La imagen que tenemos en este momento es la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? Adán.
Adán engendró hijos a su imagen y semejanza. El primer hombre es ¿de dónde? De la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre es ¿quién? Adán. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, pero Adán pecó, y Adán, al tener hijos, tuvo hijos a su semejanza, a su imagen y semejanza. Y si Adán era un pecador, entonces pecadores producen pecadores. Todavía hay en nosotros una imagen de pecado. Todavía hay cosas en nosotros que son del terrenal. Siga leyendo conmigo. Lea el versículo 48. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen de ¿quién? Del terrenal, traeremos también la imagen de ¿quién? De el celestial. ¿Cuál es la imagen del terrenal? Váyase por favor a Efesios capítulo 4. Ahí está la imagen del terrenal y la imagen del celestial. Pero esa imagen no se ha completado aún en nosotros. Mire lo que dice el verso 22 de Efesios 4. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ¿qué? Del viejo hombre, que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Adán fue engañado. Satanás le dijo a Adán: tú serás como Dios. Eso es un engaño. Él ya tenía la imagen de Dios, él ya tenía la semejanza de Dios, y Satanás lo engañó. Y ese viejo hombre está engañado en los deseos engañosos. Y dice el versículo 24: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos está diciendo aquí: despójense del viejo Adán y vístase del nuevo hombre creado según Dios. Verso 25: por lo cual desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Eso era del viejo Adán. Ahora, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso lo hacía el viejo Adán, lleno de vicios, lleno de cosas engañosas. Pero ahora, vestidos del nuevo, vamos dejando todo eso. Verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es tanto que ese nuevo hombre en Cristo cambian hasta sus palabras. Se vuelve una persona que agrada a los oyentes que están a su alrededor. Cuando lo oyen hablar, esa nueva criatura en Cristo comienza a ser agradable a los que están a su alrededor. Verso 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La nueva ¿qué? Creación, pero es restituida en Cristo. Ahora, mientras llegamos a ese momento en donde tendremos la imagen completa de Dios en nosotros, que no la lograremos en este cuerpo, no la lograremos, sino hasta cuando Él se manifieste, seremos transformados al cuerpo de la gloria suya. Mientras eso ocurre, entonces Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Mientras llegamos a ese punto en donde la imagen de Dios sea recuperada 100%, nosotros estaremos en un proceso de ¿qué? De purificación, de limpieza, dejando
hábitos malsanos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo, creado de acuerdo a la imagen de el que lo creó, a la imagen de Dios. ¿Qué debe hacer entonces el creyente en ese proceso de purificación? ¿Cómo se logra? Número uno, esa purificación no la hace el hombre, esa purificación la hace Dios en nosotros. Y esa purificación ya fue lograda a través de la obra de Cristo. No es que nosotros vamos a buscar ser purificados o perfeccionados a la imagen de Dios por nuestra propia capacidad o esfuerzo. No. Y uno lo ve en muchas personas que quieren un cambio, una transformación, y dejan una cosa y toman otra, agarran otro vicio. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo humano, porque están luchando humanamente en sus fuerzas. Váyase a Hebreos capítulo 1, el versículo 3. Ya esa obra fue hecha. Hablando de Cristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo, escuche bien esto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así de que toda la obra de Cristo en la cruz hace posible que nuestros pecados sean perdonados, que el hombre entre en un proceso de purificación de sus pecados, de sus malos hábitos, y comience a perfeccionarse y a buscar la imagen que se distorsionó en algún momento y vuelva otra vez a estar completo en Cristo. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, entonces nos muestra el apóstol que esa purificación se genera por la exposición y obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios. Versículo 22. Dice el texto: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo logra el hombre ser purificado de sus pecados, limpiado de sus pecados? El hombre tiene que volver a la palabra de Dios. El hombre tiene que buscar la purificación en la palabra de Dios. Jesús lo dijo, San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hablando con sus discípulos les dijo: ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. En otras palabras, la única manera en que el hombre es limpiado, es purificado, no es ni siquiera por las aguas del bautismo. La gente piensa muchas veces que bautizarse en agua, eso lo va a limpiar. No, ellos vienen a las aguas del bautismo como testimonio de que ya fueron regenerados por la palabra, ya se dio en ellos una purificación por la palabra de Dios, y ahora van a dar un testimonio público ante la gente de que ya nacieron de nuevo. Hay un episodio en la Biblia, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. Hay un hombre que aparece aquí en las Escrituras y muestra la forma en que fue purificado. Su nombre, Naamán. Lea el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Dice que Naamán era un general del ejército de Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía un pero. En otras palabras, tenía muchas virtudes, pero era leproso.
Cuando Naamán se miraba al espejo, a pesar de que tenía su vestido de general y todos sus logros y todos sus triunfos y todas sus insignias y todo lo que él tenía, sus reconocimientos, él se miraba al espejo y todos esos reconocimientos quedaban a un lado, porque cuando se miraba al espejo él decía: yo soy un leproso, completamente lleno de lepra. Y dice que habían venido después de una batalla y habían traído unos esclavos de los judíos, y dentro de esos esclavos trajeron a una jovencita, y esa jovencita empezó a ver que ese hombre, aunque era muy valeroso y había tenido muchos logros, su lepra estaba en él, y ser leproso era ser inmundo, porque era una enfermedad que era constituida o llamada como inmundo en los antiguos. Y dice que esa jovencita le dijo a la ama de casa, le dijo a la dueña de la casa: yo conozco un profeta en mi tierra, que él es un siervo de Dios y él podría orar por él y ser limpio de su lepra. Dice que Naamán entonces fue hasta donde el rey y dijo: hay una sierva en mi casa que dice que en Israel hay un hombre que puede orar por mí y mi lepra puede desaparecer. El rey envió cartas al rey de Israel, y Naamán se fue con toda una corte hacia la casa de Eliseo el profeta, y llegó hasta Israel con todo su séquito y con presentes y con oro y con ofrendas para el profeta, y llegó hasta la casa del profeta llamada Eliseo. Y cuando llega donde Eliseo y hace llamar al profeta Eliseo para que venga, como habían dicho, que él podía sanarle de la lepra, pero dice la Biblia que Eliseo no salió a recibirlo. Cuando Naamán siente que no salen a saludarlo y no siente que no oran por él, ni le colocan la alfombra roja para que él entre como un reconocido general, se va enfurecido. Pues el profeta le manda a decir desde dentro con su siervo, le dijo: dile a Naamán que vaya al Jordán, el río Jordán, y que se zambulla 7 veces en el agua, y en la 7ª vez su piel será restituida como la piel de un niño. Naamán salió enfurecido, dijo: ¿cómo es posible que este señor ni siquiera salió a recibirme, sabiendo que en mi tierra hay mejores ríos que aquí? Y salió furioso y regresó a su tierra, y cuando iba hacia su casa de nuevo, un siervo de él le dijo: mi señor, si el profeta te hubiera pedido algo más difícil, tú lo habrías hecho. Hazle caso, ve hasta el Jordán, zambúllete en el río y vamos a ver qué va a pasar. La soberbia de Naamán quedó a un lado y dijo: voy a ir. Y dice la Biblia que Naamán se fue y se llegó hasta el Jordán. Me imagino a Naamán entrando en el río, sus soldados alrededor y el gran general quitándose la vestimenta para zambullirse en el río, un riachuelo sencillo. Y ahora Naamán baja hasta el Jordán y sus soldados mirándolo. Eso es humillante. El general, el valeroso, el tenido en alta estima, por medio de quien Dios ha dado salvación a Siria, pero ahora está en ropas menores y ahí en el río con el agua hasta aquí, y empieza a sumergirse, y se sumerge una vez y no pasa nada, 2 veces no pasa nada, 3 veces nada. Dijeron 7, no 4 ni 5, son 7. Y siguió zambulléndose, y cuando finalmente se zambulle la 7ª vez, dice que cuando salió del agua, su piel estaba como la piel de un niño, totalmente restaurada. Naamán se viste de nuevo y va hasta donde el profeta y dice: bueno, gracias al profeta, y le trae presentes, y el profeta sale y le dice: no, quédate con tus presentes y vete a tu tierra, tranquilo, vete a tu tierra. Pero obedeció a la voz del profeta, se zambulló en el río las veces que el profeta le dijo. Pedro está diciendo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hay quienes
quieren ser salvos o quieren purificar sus almas o el perdón de sus pecados de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a su tradición, de acuerdo a lo que ellos piensan y creen que deben hacer. Pero la palabra de Dios está diciendo, ustedes van a ser purificados, sus almas, pero si ustedes obedecen a la verdad. No es de acuerdo a lo que ustedes piensan, es lo que la palabra de Dios dice que deben hacer. Es la única manera en que ustedes pueden ser purificados. El capítulo 9 de Juan muestra a un hombre ciego de nacimiento que llega hasta donde Jesús. Y de igual manera, así como Naamán, y habiendo escupido en tierra, hizo lodo y le untó en los ojos, algo no muy agradable tampoco, y le aplicó el lodo en los ojos y luego le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido quiere decir enviado. Ve y lávate al estanque. Y dice que este hombre ciego de nacimiento va hasta el estanque. De pronto fue llevado por algunos, lo llevó hasta el estanque, y cuando dice la escritura en el versículo 7, lea conmigo, fue entonces y se lavó y regresó viendo, habiendo purificado vuestras almas por la ¿qué? La obediencia a la verdad. Es posible que en esta mañana haya aquí un Naamán que tenga sobre sí la lepra del pecado. Es posible que haya aquí un ciego de nacimiento que nunca haya visto la gloria de Dios y quiere ver la gloria de Dios, pero la ha buscado de muchas maneras, en la religión, en la filosofía, en la tradición, en tantas cosas. Pero Dios le está diciendo en esta mañana, usted tiene que, para purificar su alma y para recibir nuevo nacimiento, usted tiene que obedecer a la verdad. Ahí es donde el hombre comienza a ser una nueva criatura. Lea conmigo finalmente el capítulo 5, el verso 17 de Segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vea el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y esto es para usted, amigo, que ha venido en esta mañana. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Usted necesita reconciliarse con Dios. Usted necesita morir al viejo hombre, al viejo Adán, al Adán que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, y dejar de vivir en el engaño de este mundo y ser vestido del nuevo hombre creado según la voluntad de Dios. ¿Cómo se logra eso? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Usted y yo necesitamos someternos a la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Usted tiene que someterse a la verdad de Dios. No como el mundo dice que hay una verdad relativa. No, la verdad es absoluta. La verdad es ¿quién? Cristo. Debes someterte y obedecer a esa verdad. Estemos en pie, tenga la bondad en esta mañana. ¿Qué necesita limpiar usted y que ha luchado con eso? Uno ve que el hombre lucha por cambiar, y ya nos estamos acercando al final del año y la gente hace planes otra vez. Voy a hacer cambiar esto, y es posible que el año pasado tú dijiste que ibas a cambiar esto y no has podido y no vas a poder, porque la transformación del hombre se logra es a través de la obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios. Allí es donde se genera una nueva creación en Cristo.
Si usted ha venido hoy en esta mañana a este lugar y quiere que oremos por usted, reconociendo lo que Naamán reconoció, que todo intento humano es un intento fallido por cambiar. Pero si usted hoy se somete a la verdad de la palabra y va a la palabra y se somete a ella, usted puede nacer de nuevo y ser una nueva criatura en Cristo. Yo lo hice cuando tenía 15 años, eso hace rato. Y a partir de ese momento hubo una transformación en mi vida, un cambio. Algunos aquí llevarán 2, 3, 5 años, no sé cuánto. Pero en todos Dios está otra vez restituyendo su imagen en cada uno de nosotros. Llegará un momento en que finalmente esa imagen sea perfeccionada y estemos con Él a la imagen con la que nos creó. Pero mientras estamos aquí, obedeceremos la palabra para cada vez ser más semejantes a Él. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y hoy hemos visto a través de ella que solamente a través de la obediencia a la palabra de Dios, que es la verdad, el hombre puede ser transformado. Es posible que haya aquí hoy un hombre como Naamán, que haya tenido muchos logros personales, financieros, profesionales, sea reconocido o tenga influencia, pero así como Naamán, leproso. La lepra es tipo del pecado. Y ese Naamán tiene que doblegar su corazón, doblegar sus razonamientos para dar lugar a la verdad de Dios, someterse a la palabra, someterse a la verdad de Dios que está impresa en la Escritura. Y al someterse en obediencia, ese acto de obediencia lo va a llevar a una nueva creación, a una purificación de sus pecados, a un perdón de sus pecados. Señor, que nosotros también podamos entender que todo el tiempo estamos siendo expuestos a la palabra y que es la palabra la que nos limpia constantemente a nosotros. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor. Que podamos valorar la palabra y que podamos todo el tiempo estarnos exponiendo a ella para recuperar cada día la imagen tuya en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.